día de hoy vamos a tratar de correr con dos temas que justamente hemos comenzado con la delegada. De acá estos dos temas van a salir seis preguntas, es decir, 3 preguntas de cirrosis hepática y 3 preguntas de patología anorrectal, ¿ya? Pues comenzamos primeramente, alumnos, con cirrosis hepática. Para definir lo que es cirrosis hepática, alumnos, tenemos que saber qué cosa, que la cirrosis hepática es una enfermedad final o terminal de la enfermedad hepática crónica, es decir, es la fase ya que no es irrecuperable o es irreversible. Entonces, esa es la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, es la falla terminal de la función hepática. Histológicamente, la cirrosis hepática se caracteriza por presentar nódulos regenerativos rodeados por tejido fibroso, es decir, que en el hígado obviamente va a tener cada cosa, nódulos y también fibrosis. Es lo más característico de lo que es la cirrosis hepática. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud la clasifica en tres, se puede decir en 3 etapas o en 3 formas, para que sepan ustedes más específica, lo que es micronodular, macronodular y mixta. Entonces, esa es la clasificación de la cirrosis hepática de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, dentro de la epidemiología, es la 5ª causa de muerte en México, es un estudio que se ha hecho, tercera causa de muerte en la población de 20 a 45 años. Generalmente son 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, acá en la cirrosis, porque la causa principal, obviamente en lo que refiere a lo que es la enfermedad de la cirrosis hepática, es por el consumo de alcohol. Entonces acá se tiene referencia que el que consume mayor cantidad de licor es obviamente el varón. Pero actualmente ya saben ustedes que tanto el hombre como la mujer ingieren casi la misma cantidad, entonces por lo cual se está casi igualando, pero siempre sigue la relación de 2 veces frecuentemente en hombres que en mujeres. La frecuencia más alta es, por ejemplo, en México, es en el sur y sureste de México. En Estados Unidos es la 12ª causa de muerte. Miren, la 12ª causa de muerte es la cirrosis hepática. Y acá miren ustedes, en esta figura que tienen, es un hígado normal, miren ustedes, de color café medio grisáceo, con bordes definidos. Y miren ustedes acá en la segunda foto, miren la cirrosis, ¿no? Con nódulos y presencia, obviamente, de fibrosis hepática. Y acá viene lo que tienen que saber ustedes, ya que hemos de acuerdo. Miren, acá ya la cirrosis hepática, esta es pregunta de examen, alumnos. Por la cirrosis hepática, la clasificación es desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista anatomopatológico y desde el punto de vista de la clasificación funcional de Chai-Puf y la clasificación de Melle. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Entonces, desde lo más importante que tenemos es desde el punto de vista de la etiología, sabemos que la primera causa de la cirrosis hepática es el alcohol. Y el alcohol representa casi el 30 al 50%, es decir, la mitad de toda la cirrosis, la causa fundamental es el alcohol. Obviamente seguido de, ¿qué cosa? Del virus de la hepatitis C, 35%, virus de la hepatitis B, de la hepatitis D es el 10%, y van a ver ustedes que también una forma parte de la cirrosis hepática de causa biliar. ¿Es qué cosa? Cirrosis biliar primaria que hemos hecho nosotros anteriormente y la colangitis esclerosante primaria. También forma parte de la etiología de la cirrosis hepática la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la 1-antitripsina, por ejemplo, hay causas autoinmunes, la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, déficit de la A1AT, acá de causa vascular, acá más lo que tienen que hacer es la enfermedad de Buchari, que es muy diferente, y obviamente tenemos las estatosis hepáticas no alcohólicas y también de origen indeterminado o de causa criptogenética, ¿no? Que alrededor de alberga el 10%. Y acá también es otra pregunta que ustedes tienen que saber y tienen que monitorizar.
La cirrosis hepática, desde el punto de vista de la clasificación funcional, hemos dicho bien claro que deriva, obviamente, de una insuficiencia hepatocelular, y para esto nosotros utilizamos la clasificación de Child-Pugh. Siempre cuando hablamos de cirrosis hepática alumnos, hablamos de la clasificación de Child-Pugh. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, de Child-Pugh. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que justamente nosotros, dentro de la cirrosis hepática, tenemos una fase compensada y una fase descompensada. Entonces, para eso nos sirve justamente esa clasificación de Child-Pugh. Y Child-Pugh nos determina, obviamente, de acuerdo a variables. ¿Y qué nos mide? Obviamente, la valoración de la bilirrubina. Son 5 variables: bilirrubinas, el tiempo de protrombina, la albúmina, la citis y la encefalopatía hepática. Entonces, como ven ustedes, cada uno tiene un puntaje de 1 a 3. Y entonces la bilirrubina agarramos nosotros, y cuando tenemos valores menos de 1.5, equivale a 1. Cuando tenemos entre 1.5 a 3, equivale a 2. Y cuando tenemos mayor de 3, equivale a 3. Así sucesivamente, el tiempo de protrombina, ¿no? Mayor del 50%, entre 30 al 50% y menos del 30%. La albúmina, van a ver ustedes, puntaje de 1 cuando la albúmina es mayor de 3.5, de 2 cuando la albúmina está entre 2.8 a 3, y cuando tiene un puntaje de 3, cuando ya la albúmina es menos de 2.8. Entonces ya tienen un valor donde ya ustedes ya van sumando la citis. Cuando no hay citis, obviamente es 1, cuando es la citis leve, obviamente puntaje 2, y cuando es grave o tienen que causar una citis a tensión, es decir, totalmente distendido el abdomen, es puntaje 3. Y la encefalopatía, que siempre tienen que saber ustedes que cuando el paciente no está encefalopático, es puntaje 1, y cuando presenta una encefalopatía, por ejemplo, de primer grado y segundo grado, es de puntaje 2, y cuando presenta una encefalopatía de tercer grado o cuarto grado, tiene un puntaje de 3. Y acá tienen que ver ustedes dentro de la clasificación alumnos, para que ustedes sepan, muy bien, esta es una cirrosis hepática Child-Pugh. ¿Qué clasificación Child-Pugh le vas a dar? Le vas a dar si es un Child-Pugh tipo A, un Child-Pugh tipo B o un Child-Pugh tipo C. Entonces, si nosotros hablamos de Child-Pugh A, va en puntaje de 5 a 6, y en el puntaje que llama de Child-Pugh B va entre 7 a 9, y un Child-C va a un puntaje mayor de 10. Entonces, ¿qué me valora esto? Que cuanto más tenga el valor, es peor pronóstico de la cirrosis hepática. Entonces, nosotros cuando hablamos ya tanto del Child-Pugh A, decimos que estamos en una cirrosis hepática compensada. Pero cuando ya hablamos de una cirrosis hepática con Child-Pugh B o Child-Pugh C, ya decimos nosotros que es una cirrosis hepática descompensada. Y si ustedes son más finos, dicen ustedes, paciente con cirrosis hepática. Cuando presentan a un paciente, van a ser ustedes obviamente internos, y van a presentar a su asistente y dice, ¿qué es lo que tiene el diagnóstico del paciente? Doctor, el paciente tiene el diagnóstico de cirrosis hepática, miren, cirrosis hepática, ¿no? Child-Pugh 15 o Child-Pugh 12. Entonces, muy bien, dice Child-Pugh, allá uno sabe, dice, este paciente tiene cirrosis hepática descompensada. Y si ustedes se pulen más, dice, de origen alcohólico, de origen biliar, o de origen, por ejemplo, viral, o de una hepatitis C o hepatitis B. Miren cómo está ya la forma para que se puedan ustedes, de una forma adecuada, presentar, obviamente, un paciente de acuerdo a esta clasificación. Y van a ver ustedes acá, en este cuadro, van a ver ustedes cuando ven ustedes un paciente, por ejemplo, de la supervivencia, por ejemplo, en porcentaje del 100%, ustedes van a ver que en menos de 160 meses, es decir, alrededor, por ejemplo, de un promedio de puede ser 5 años, ya de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la clasificación de Child-Pugh, va disminuyendo. Entonces,
es decir, el pronóstico de supervivencia del paciente a mayor CHAI, PUT, va a ser obviamente menor tiempo de sobrevivencia. Y acá van a ver ustedes, alumnos, que también otra pregunta de examen es la cirrosis hepática, con una clasificación funcional, pero es de acuerdo a la clasificación de MEL. Es el modelo for End-Stage Liver Disease. Entonces, ¿qué significa esto? Que normalmente el MEL nos va a determinar, alumnos, de que ustedes van a ver el pronóstico primeramente de la enfermedad, si es buena o mala, y el tiempo de espera para que el paciente pueda recibir un trasplante hepático. Entonces, en eso me va a ayudar lo que es la escala MEL. Entonces, el tiempo de espera para el trasplante hepático. Ustedes saben que la única curación definitiva para cirrosis hepática es el trasplante hepático. Es cambiar, sacar lo que ya no sirve, poner uno nuevo. Es el trasplante hepático. Y en el Perú, el único sitio donde lo realizan el trasplante hepático es en el Hospital Almenara o en el Hospital Rebagliati, todos en E-Salud. Entonces, por eso utilizan la clasificación del MEL. Entonces, ¿cuánto tiempo yo puedo esperar para esperar un tiempo prudencial para recibir un trasplante hepático? Y ustedes van a ver acá, y esto lo van a encontrar ustedes, el MEL score, ¿no? Con un valor de 9.57, que es un valor ya estandarizado. Acá van a ver ustedes justamente el valor de la creatinina, ¿no? Obviamente, más 3.78, el valor de la bilirrubina, más 11.2, el valor del INR, más 6.43. Y ahí esa ecuación me va a dar, ¿qué cosa? Un puntaje de cuánto, puede salir de 22, 24, 33 o 38, 41. ¿Qué me dice esto? De que yo, si tengo un puntaje de acuerdo a esta escala de MEL, que me sale con un valor de 38 o 41, significa ¿qué cosa? Que el tiempo de espera será más corto. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad es más grave. Entonces, por eso ustedes tienen que utilizar justamente estos valores de creatinina, bilirrubina y obviamente la actividad de la protrombina o el INR. Entonces, por eso vemos la mortalidad, por ejemplo, el porcentaje de mortalidad a 3 meses. Miren ustedes, a 3 meses. Es decir, el que tiene puntaje 41, casi el 100%, casi el 90%, tienen que recibir inmediatamente el trasplante hepático, más no en aquellos que tienen puntaje 7 o puntaje 8. Entonces, ya van sabiendo ustedes cómo nosotros realizamos esta tabla para determinar el tiempo de espera del trasplante hepático. En eso me ayuda lo que es la insuficiencia hepatocelular, obviamente la escala de MEL. ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. No se duerman. Y acá viene otra clasificación, la cirrosis hepática de acuerdo a la OMS o de acuerdo también al criterio de las consecuencias. Acá tenemos nosotros que justamente la cirrosis hepática, cuando nosotros hablamos de insuficiencia de cirrosis hepática, siempre hablamos de estos 3 conceptos: hipertensión portal, que es la cirrosis hepática, insuficiencia hepatocelular y el hepatocarcinoma. Entonces, es muy diferente. Hipertensión portal, cirrosis hepática. Insuficiencia hepatocelular, es decir, que el paciente en ese momento puede presentar, ¿qué cosa? Una insuficiencia hepática aguda o subaguda. Entonces, para que nos determinemos y para que ustedes sepan. Y aparte, obviamente, el hepatocarcinoma, que es un tumor primario, obviamente, que tiene que originarse en el hígado. Entonces, para que ustedes sepan. Y esta es la fisiopatología de la cirrosis hepática, que normalmente siempre lo utilizamos, es la teoría de la vasodilatación, que eso tienen que saber ustedes, ¿ya? Entonces, para que haga cirrosis, primeramente tiene que haber, ¿qué cosa? Hipertensión portal. Si no hay hipertensión portal, no podemos hablar de cirrosis. Y esta cirrosis hepática, obviamente por hipertensión portal, se va a producir, ¿por qué? Por la vasodilatación esplénica. Y en la vasodilatación esplénica va a haber hipovolemia y va a haber aumento, obviamente, de todas las hormonas del sistema nervioso central, sistema renina-angiotensina y de la hormona de la aldosterona, que van a estar, obviamente, alteradas. Y cuando hay alteración del sistema nervioso central, del sistema renina-angiotensina
y de la aldosterona, obviamente ya hay presencia de ascitis. Obviamente estas ascitis pueden ser, ¿qué cosa? Refractarias, y si son refractarias, es continuamente, le sacamos líquido, otra vez se llena de líquido. Le sacamos líquido, otra vez se llena. Entonces, a eso se llama ascitis refractaria. Si esto conlleva más continuamente, el síndrome de ascitis refractaria nos va a llevar, ¿qué cosa? A un estado o a un síndrome hepatorrenal. Miren, qué bonito, miren, síndrome hepatorrenal. Ya, con esta clasificación ya sabemos cómo se. Y si hay hipertensión portal, nos va a dar, ¿qué cosa? El origen a varices esofágicas, no por ende nos va a dar una hemorragia digestiva, nos va a dar esplenomegalia, crecimiento del vaso, y obviamente del hiperesplenismo, tanto del vaso como el hígado. Obviamente, ¿por qué? Por la circulación colateral y por esta, obviamente, hipertensión portal. Ahora, siempre van a ver ustedes, pero doctor, ¿por qué se produce la ascitis? La ascitis se produce, ¿por qué? Porque va a haber una alteración del sistema renina-angiotensina y de la hormona antidiurética, debido a qué cosa? A la presentación, porque va a haber en esa circulación una vasoconstricción periférica. Y si hay una vasoconstricción periférica, va a haber retención de sodio y va a haber retención de agua. Y por lo tanto, si hay retención, va a haber presentación de ascitis. Entonces, la ascitis, en conclusión, ¿por qué se va a formar? Porque va a haber una vasoconstricción periférica con retención de agua y de sodio. Y acá van a ver ustedes la hipertensión portal con su circulación colateral, y miren a este lado, miren ustedes, van a ver ustedes acá la circulación colateral a nivel del abdomen. Acá van a ver ustedes en este gráfico presencia de varices esofágicas, y acá van a ver ustedes una alteración cuando tenemos alteración del Doppler, alteración del Doppler portal, para ver qué cosa, cuánto es el flujo que está obviamente presentando la vena porta. Entonces, y acá van a ver ustedes, para el diagnóstico de cirrosis hepática, hay criterios anatómicos, y los criterios anatómicos, primero a la cabeza, tenemos que realizar una biopsia hepática, hacemos una laparoscopía, una laparotomía exploratoria, una ecografía, una tomografía, una resonancia magnética, o también podemos determinar por una gastroscopía o endoscopía. Y hay criterios clínicos analíticos, ¿no? Que también sabemos nosotros, por obviamente la alteración del perfil hepático, con obviamente alteración de las enzimas hepáticas. Y también hay signos. ¿Y cuáles son los signos que puede presentar la cirrosis hepática? Acá tenemos lo más característico: presentan piel fina, menos tejido adiposo, menos masa muscular, arañas vasculares, el Spiders, por ejemplo, telangiectasias, eritema palmar, ictericia, lesiones por broscado, púrpura, hematomas, leuconiquia. En abdomen, en la semiología, presenta ascitis, es decir, hay presencia de líquido, obviamente de líquido desplazable. En la presencia de ascitis va a haber estrías, va a haber edema en la pared, va a haber circulación colateral, y lo más importante, va a haber una hernia umbilical o cabeza de medusa, que a veces, como por la misma tinción que presenta la ascitis, la parte del ombligo sobresale, y eso se llama, obviamente, cabeza de medusa. Acá tenemos también, va a haber otro de los signos en cirrosis hepática, es la hipertrofia parotidiea, es decir, crecimiento de las glándulas parotideas. Va a haber, ¿qué cosa? Una contractura de Dupré, dedos en palillo de tambor, y va a haber ginecomastia, es decir, que el hombre comienza a crecer, obviamente, sus pezones, ¿no? Obviamente, ¿no? Y presenta, obviamente, una ginecomastia. Va a haber edemas periféricos en miembros escroto, y va a haber también, lo más importante, alteración a nivel del vello pubiano. Es decir, nosotros sabemos muy bien cómo es la presentación en el hombre del vello pubiano y en la mujer. Entonces, de la forma romboidal y la forma trapezal, se va a invertir, va a estar alterado esta presentación del vello pubiano. Y obviamente va a haber, ¿qué cosa? Una osteoartropatía, va a haber colestasis. Entonces, a esto, lo que tienen que saber son los signos más frecuentes en la presentación de cirrosis hepática. Y esta es lo que es la cirrosis hepática, la presentación de ascitis. Y miren ustedes acá, cabeza de medusa, que cuando ya presenta una ascitis a tensión. Una ascitis a tensión, hablamos de una ascitis de grado 4, esa tensión.
Entonces, la ascitis es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Las complicaciones es la complicación del paciente cirrótico grave y muy frecuente y muy precoz que se aparece. Miren acá, el 75% presenta de los cirróticos ingresados y el 40% tiene una supervivencia en 2 años de estos pacientes que presentan ascitis. Miren cómo va disminuyendo. Y acá también precede obviamente complicaciones como ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal. Entonces, eso es lo que, más que todo, lo característico en la ascitis. Y obviamente la ascitis es una matidez cambiante o desplazable en flancos, hay timpanismo central, signo de la oleada ascítica, ¿no? Cuando nosotros evaluamos y hacemos una palpación, van a ver que ustedes va a ver una matidez cambiante, una desplazable, y van a decir, no, es presencia de líquido ascítico. Y obviamente también va a haber elevación del diafragma, edema en pared, a ese edema, a todo ese aspecto, esa característica, le llamamos vientre en bataz. Es la forma característica de cuando nosotros presentamos un abdomen con ascitis. Acá saben ustedes los grados, ¿ya? Grado 1, grado 2 y grado 3 de la ascitis, estamos hablando. Y para hablar de ascitis, si hablamos de grado 1, es aquel paciente que tiene ascitis menos de 3 litros. Ese es grado 1. Y grado 2 es aquella persona que tiene ascitis entre 3 a 6 litros. Y miren ustedes, el grado 3 y el grado, obviamente el grado 4, van a presentar ¿qué cosa? Aquella persona que tiene ascitis mayor de 10 litros. Mayor de 10 litros. Y acá tienen que saber ustedes que para que ustedes sepan, y esa es también pregunta de examen, nosotros que a partir del quinto litro que estamos sacando, ¿no? Sacamos, por ejemplo, viene el paciente, ¿no? Sacamos una ecografía, tiene 8 litros, y sacamos el primer litro, segundo litro, tercer litro. Pero cuando ya llegamos al quinto litro, tenemos que poner albúmina, ¿ya? Una albúmina por cada litro que nosotros sacamos. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Y acá ya es el síndrome ascítico edematoso, porque presenta ¿qué cosa? Edemas periféricos. De grado 1, debajo de la rodilla, el edema. De grado 2, hasta las rodillas. De grado 3, hasta la raíz de los miembros o el escroto. Miren ustedes ya otra clasificación de edemas periféricos. Y también obviamente presenta estigmas de hepatopatía crónica como la desnutrición, hernia umbilical, circulación colateral. Acá, como ven ustedes, ya estamos hablando de lo que es cirrosis hepática, pero no siempre tenemos que descartar, obviamente, el hepatocarcinoma que representa el 20% en los pacientes cirróticos. Puede presentar trombosis portal, puede presentar atrofia hepática y también asimismo descartar la infección, el diagnóstico de diferencial, haciendo ¿qué cosa? La paracentesis diagnóstica. Y entonces acá ustedes tienen que saber que hay dos tipos de paracentesis. La paracentesis diagnóstica y la paracentesis evacuatoria. Paracentesis es decir, retiro de líquido ascítico hacia el exterior. Eso se llama paracentesis. Primero, doctor, pero la paracentesis diagnóstica, ¿qué significa? Justamente su nombre lo indica. Es sacar líquido y llevar para hacer, obviamente, un estudio más minucioso del líquido ascítico. Si tiene o no tiene tuberculosis, si tiene células cancerígenas, si tiene peritonitis bacteriana espontánea, o si tiene, o de repente quizás una infección, presencia de polimorfos nucleares, presencia de mononucleares, o también de repente quizás hay que cultivar, obviamente, ese líquido. Entonces, cuando nosotros mandamos un examen de líquido por paracentesis diagnóstica a alumnos, realizamos 4 exámenes que tienen que saber solo en su cabecita. 1, el examen de Gram, el citoquímico, el cultivo, ¿me entiendes? El cultivo, el ADA, y si ustedes, Quito, tienen más preciso, hacer el block cell. El block cell es un examen que se hace justamente con una cantidad mayor de 1 litro, donde centrifugan y comienza ¿qué cosa? A determinar si hay o no hay presencia de células cancerígenas. Entonces, para eso nos ayuda bastante lo que es el examen de block cell. Entonces, ya les estoy diciendo a ustedes que justamente, ¿no? Ya
en por qué no, es tan importante el estudio del líquido ascítico. Y acá viene lo que siempre nosotros preguntamos, ¿no? Pero doctor, siempre hablamos de la peritonitis bacteriana espontánea y hablamos de la peritonitis bacteriana secundaria. Es muy diferente. La peritonitis bacteriana espontánea, su nombre le dice bien claro, dice, es la infección de líquido ascítico sin foco aparente de infección. Ya hemos hablado más antes, es decir, se ha contaminado, pero no había agentes dentro de ese líquido. Entonces, ¿cómo ha podido llegar el agente infeccioso? A través del proceso de translocación bacteriana, es decir, que el intestino, obviamente, a nivel del paciente cirrótico, presenta bastante o una sobrepoblación bacteriana, bastantes bacterias, y estas bacterias, debido a diferentes mecanismos, ganan, obviamente, el endotelio de la mucosa, de la muscular, todo, y migra exactamente, sobrepasan toda la pared del intestino y llegan al líquido y contamina. A eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí, ¿Alumnos? doctor. Ya, me están escuchando porque les voy a preguntar cuando termine. Y hablamos de peritonitis bacteriana secundaria. Y acá hablamos de peritonitis bacteriana secundaria. Hablamos, ¿qué cosa? Es aquella infección de líquido ascítico cuando tiene punto de infección. Es decir, producto, obviamente, de lo que hemos sacado. ¿Cómo se puede contaminar? Cuando le sacamos nosotros líquido repetitivamente, ingresamos con la aguja, ingresamos con la aguja, contaminamos. Entonces, esa es una peritonitis bacteriana secundaria. Doctor, ¿y cómo puedo determinar si hay o no hay una peritonitis bacteriana espontánea? De la siguiente manera. Yo saco el líquido y en el líquido obviamente me dicen, doctor, hay leucocitos, un ejemplo, 10.000. A predominio de polimorfos nucleares 80% y mononucleares 20%. El 80% significa que de 10.000 tengo 8.000. Y para que yo hable si hay o no hay peritonitis bacteriana, tiene que ser mayor de 250. ¿Hay mayor de 250? Claro que sí, porque hay 8.000. Entonces yo digo, no, si ese paciente tiene, ¿qué cosa? Una ascitis con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Espero que nunca se olviden y siempre lo lleven en su cabeza. Y acá ven la historia natural de la cirrosis hepática. Miren ustedes, tiene una supervivencia a los 5 años, cuando la cirrosis hepática es compensada, 90%. Y cuando es descompensada, mire cómo va, menos del 20%, supervivencia a los 5 años. La probabilidad de la descompensación a 1 año, 10%. A 5 años, 40%. Y a 10 años, 60%. Mire cómo pasa de una etapa compensada a una descompensada. Factores de riesgo, obviamente va a haber atrofia hepática, malnutrición, ascitis refractaria, disfunción renal, va a haber encefalopatía hepática recurrente, etc. Y acá van a ver ustedes, para que haga todo esto, primera vez tiene que haber una hepatopatía crónica. Esta hepatopatía crónica va a llevar a la presentación de una cirrosis compensada. Esto va a llevar a una cirrosis descompensada y esto obviamente va a haber, ¿qué cosa? Justamente va a haber, debido a la clasificación de Mel, como ven, el TOH significa tiempo de espera para lo que es trasplante hepático, y si no recibe adecuadamente este trasplante hepático, el paciente va a llegar a morir. Así, la muerte, si no recibe el trasplante hepático. Hemos dicho que la única curación para lo que es la cirrosis hepática es el trasplante hepático. Complicaciones de la cirrosis hepática: ictericia, hemorragia varicosa, citis, disfunción renal, encefalopatía, infecciones y hepatocarcinoma. Eso estudienlo bien. Factores precipitantes: acá van a ver cuáles son factores que precipitan la cirrosis hepática. Es que el paciente siga tomando, sigue ingiriendo licor, ingestión de alcohol, reactivación de una hepatitis crónica, virus, procesos infecciosos, claro, sí. Sabemos acá que todo paciente cirrótico es un paciente infectado, es un paciente desnutrido. Y si es un paciente infectado desnutrido, tiene que recibir antibiótico. ¿Ya? Puede presentar, ¿qué cosa? Un paciente cirrótico, hemorragia digestiva, ¿no? Obviamente,
Hay fármacos que van a de repente conllevar a la aparición mayor de episodios más con complicación de la cirrosis hepática, la cirugía, la anestesia, obviamente miren el hepatocarcinoma y otros factores que también pueden ser de ingesta, la misma dieta, hay factores predisponentes, por ejemplo las proteínas. El paciente con cirrosis hepática no puede ingerir, no, obviamente que sean sus valores de 1.2 hasta 1.5 gramos por kilo por día de proteínas. Si recibo 2, 3, me va a conllevar, obviamente, a que el cuadro de la cirrosis hepática va acompañado con un cuadro también de una encefalopatía hepática, justamente por la descomposición de las proteínas. Y sabemos nosotros que justamente para que se produzca en la encefalopatía hepática tiene que haber acumulación del amonio y el amoníaco a niveles cerebrales. Indicadores de mal pronóstico: atrofia hepática, malnutrición, ascitis refractaria, disfunción renal, encefalopatía hepática recurrente. Acá también, obviamente, tratamiento siempre tenemos que tratar etiológicamente el virus C, virus B, la cirrosis viral primaria, la conejitis corazón primaria y la enfermedad autoinmune. Siempre dar una buena nutrición, una dieta, no alcohol, siempre realizar vacunación contra la hepatitis, evitar los AINES, evitar los sedantes, ¿no? Y fármacos hepatotóxicos. Y obviamente realizar un tratamiento correcto de las descompensaciones como la citis, la encefalopatía, la hemorragia digestiva. Y obviamente siempre esperar la buena suerte, obviamente, que el paciente pueda recibir un trasplante hepático. Acá, como hemos hablado nosotros, de la etiología, cirrosis, hemos hablado de las causas metabólicas, de la etiología, diabetes mellitus, obstrucción venosa, acá vienen, miren, enfermedad veno-oclusiva, Busch-Chiari. Busch-Chiari, obviamente, es justamente, hablamos de las venas suprahepáticas. Entonces, esto va a presentar como una trombosis, y estas trombosis que presentan las venas suprahepáticas, es decir, a esto llamamos la enfermedad de Busch-Chiari. Insuficiencia cardíaca, cirrosis cristofénica. Miren las complicaciones de la cirrosis, hemos hablado ya, hipertensión portal, insuficiencia hepática. Y acá lo más importante, cuando nosotros tenemos una hipertensión portal, el paciente puede presentar sangrado varicial, presenta citis, encefalopatía. Y en la insuficiencia hepática, cuando hay insuficiencia hepática, el cuadro es más agresivo. ¿Qué presenta? Encefalopatía. ¿Qué presenta? Ictericia. Entonces, cuanto más es la encefalopatía y cuanto más la ictericia, la insuficiencia hepática va a ser peor pronóstico. Acá viene lo que tienen que saber. Doctor, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está iniciando con un cuadro de cirrosis hepática, ya, está iniciando, y su primer signo que presenta es la encefalopatía hepática, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? ¿Va a ser bueno o malo? Va a ser malo. Si el paciente presenta como primer signo la encefalopatía hepática, el pronóstico de la enfermedad de este paciente va a ser malo. Pregunta de examen. Pregunta de examen, y van a ver ustedes que en el NAN, en la residencia, para el recientado, van a ver que no van a fallar en esta respuesta. Y acá es la historia natural que hemos hablado nosotros, ya con las complicaciones. Hallazgo clínico, complicaciones hematológicas, va a haber anemia, alteraciones de la coagulación, equimosis, gingivorragia, púrpura, epistaxis, va a haber complicaciones endocrinas, feminización, hipogonadismo, alteración en el metabolismo de la glucosa, etc. Complicaciones pulmonares, va a haber disnea, va a haber síndrome hepatopulmonar, que es una complicación obviamente de la cirrosis hepática, hipertensión pulmonar, obviamente va a haber complicaciones cardíacas, litiasis, úlcera péptica de 10 a 15% y el carcinoma hepatocelular. Va a haber en el diagnóstico, obviamente, siempre de tipo histológico, hallazgos clínicos que sugieren cirrosis hepática, estudios no invasivos, siempre acá nos va a ayudar para determinar si hay o no hay cirrosis hepática. ¿Y qué examen nosotros vamos a hacer? Obviamente de imagen, obviamente una ecografía, una tomografía, una resonancia. Y acá vean, ya ustedes teniendo otro concepto, realizar exámenes de elastografía y marcadores séricos que nos van a ayudar, obviamente, para determinar el grado de fibrosis hepática. ¿En qué sospechar cirrosis? ¿No? Obviamente vamos a encontrar cirrosis hepática, obviamente vamos a encontrar hallazgos clínicos. Tiene que haber un hígado normal, pequeño o aumentado de tamaño. Cuando hay esplenomegalia, generalmente en el 20-60% de los casos, telangiectasias, miren, eritema palmar,
leuconiquia y hipocratismo digital. En esos pacientes hay que sospechar de cirrosis hepática. Asimismo, también cuando hay contractura de Dupuytren, circulación colateral, el fetor hepaticus, que es frecuentemente por el exceso de urea que uno elimina, encefalopatía, ascitis y ictericia. Acá también datos de laboratorio, obviamente cuando las transaminasas se encuentran anormales, siempre la ACT es mayor que la ALH, es decir, que la TGO es mayor que la TGP. Entonces la gamma glutamina transferida también va a estar elevado, la fosfatasa sacarina elevada en 70%. ¿Va a haber una hipoalbuminemia? Claro que sí, porque hemos dicho que el paciente cirrótico es un paciente desnutrido. Y si es un paciente desnutrido, ¿qué marcador me va a ayudar para determinar el estado de nutrición? Es la albúmina. La albúmina me determina el estado nutricional. Y más aún, que la albúmina, ¿cuál es el tiempo de vida media de la albúmina? 21 días. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ¿cuánto tiempo de depósito tiene la albúmina? 21 días. A los 21 días comienza a descender así bruscamente la albúmina. Y cuando descienda, obviamente decimos, no, este paciente se está desnutrido. ¿Ya? Y obviamente va a haber pruebas de coagulación y acá vamos a encontrar, va a haber una disociación entre la albúmina y las globulinas. Baja la albúmina y las globulinas se elevan. Ultrasonido, obviamente rutina de evaluación de la cirrosis, vigilancia para la detección del hepatocarcinoma, hacemos una evaluación del tamaño del hígado, los bordes, si hay estatosis o no hay estatosis, ascitis, si hay prominencia del lóbulo izquierdo, segmentos 2 y 3, si hay atrofia de segmentos posteriores, obviamente del lóbulo hepático derecho, con el 6 y 7, que tenemos que ver y hacer un buen estudio de la ultrasonografía. Acá también tienen pacientes, por ejemplo, que tengan una hipertrofia del lóbulo de Stiger, segmento 1, márgenes nodulares, ecogenicidad aumentada irregular, va a haber un aumento diámetro de la porta, miren ustedes, un aumento del diámetro de la porta mayor de 15 milímetros, ¿no? Obviamente tienen una sensibilidad y especificidad del 50 al 100%, venas colaterales, obviamente afectación a nivel de la coronaria, ¿no? Afectación de la región umbilical, paraumbilical y esplenorrenales, va a haber esplenomegalia, y acá van a ver ustedes que va a haber una vesícula grande con pared engrosada y presencia de a veces delitos en el 20 al 30% en pacientes cirróticos. Y acá, obviamente, la tomografía, la arteriografía que nos van a ayudar, la endoscopía, búsqueda de varices, tamaño y apariencia, obviamente, de la detección de la hipertensión portal, la gamografía, casi no utilizado, pero si nosotros utilizamos, siempre vamos a ver la captación del tecnecio 99, ¿no? En forma heterogénea, con presencia de esplenomegalia. Y obviamente la resonancia magnética nos va a determinar la cuantificación de hierro, diferenciada entre el nódulo y el hepatocarcinoma. Y acá van a ver ustedes, miren ustedes, acá la presencia, obviamente, del líquido acítico, ¿no? Y vean el tamaño del hígado. La biopsia, obviamente, es el diagnóstico más preciso y más certero que nos va a dar para determinar la cirrosis hepática y por ende la fibrosis hepática. Entonces, no es necesaria, en presencia de cirrosis descompensada, tiene un cuadro clínico y estado de imagen, valoración pre-trasplante, puede ser percutánea, transyugular, para sacar la biopsia, o puede ser laparoscópica o con aguja fina. Cuando nosotros hacemos con aguja fina para sacar la biopsia, estamos haciendo un estudio de citología. Se requieren especímenes, obviamente, de la biopsia entre 1.5 centímetros de longitud y contener por lo menos 6 a 8 triadas portales. Entonces, según eso, vemos nosotros que es una buena biopsia hepática. Y acá van a ver ustedes justamente el examen histopatológico, y acá vienen ustedes las indicaciones de la biopsia hepática. Cuando nosotros indicamos la biopsia hepática, cuando hay alteración persistente de las transaminasas de causa no desconocida, va a ser un buen adiaje de hepatitis crónica, como la virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B. Cuando hacemos nosotros un diagnóstico y adiaje de la enfermedad hepática alcohólica, cuando hacemos un diagnóstico de las enfermedades por depósito, diagnóstico y estadiaje de hepatopatías autoinmunes, de hepatopatías colestásicas, diagnóstico y estadiaje de la enfermedad hepática no alcohólica por depósito de grasa,
estudio de la patopatía secundaria de fármacos, miren, estudio etológico de la fiebre de origen desconocido. También es bueno hacer una biopsia hepática. Diagnóstico de enfermedades sistémicas, inflamatorias y granulomatosas, y por ende, obviamente, diagnóstico de lesiones focales hepáticas, y por último, diagnóstico de complicaciones, obviamente, en el trasplante hepático. La biopsia, obviamente, para hacer una biopsia siempre va a haber molestia, va a haber dolor. En Francia, la mitad de los pacientes con virus de la hepatitis C en Francia, la mitad de los pacientes de virus con hepatitis C rechazaron al ser referidos al hepatólogo por temor a la rechazación de la biopsia hepática. Complicaciones, ya saben ustedes, el dolor es lo más para biopsia hepática. Las complicaciones mayores que va a presentar cuando puedan sacar cosas, la biopsia hepática, puede haber un hemoperitoneo, puede presentarse un hematoma intrahepático y hemovilia por el sangrado, afortunadamente son infrecuentes, puede presentarse un síncope vasovagal, puede presentar infección, neumotoras, y pueden presentar obviamente, al momento de la extracción de la biopsia, una mortalidad de 1 en 10.000. Y acá van a ver, para una biopsia objetiva, se ha diseñado sistemas de estadiaje que valoran 3 aspectos. 1, inflamación de tractos portales, necrosis y apoptosis del parénquima y fibrosis hepática. Y acá van a ver las contraindicaciones, justamente la biopsia hepática y las indicaciones transyugular para lo que es la biopsia hepática. Y entre la biopsia hepática, ¿ya? Y estos son los marcadores bioquímicos que nosotros tenemos que tener para realizar un buen diagnóstico de cirrosis. Marcador ideal es que sea exacto, que sea rápido, que sea económico, que sea fácil de realizar y que sea accesible y reproducible. Y estos marcadores bioquímicos nos va a ayudar bastante en lo que es determinar un marcador ideal justamente para lo que es cirrosis hepática. Y acá van a ver ustedes de los valores de la fibrosis, teniendo en consideración todos los exámenes, obviamente la relación entre la TGO y TGP, obviamente el APRIS, obviamente la presencia del TGO y las plaquetas. Acá vienen ya 2 términos, el fibrotest, el fibroscan o la elastografía. Marcadores no invasivos de fibrosis, como es el APRI, ¿no? Fácil de realizar, sin costo agregado al paciente, forma parte de los exámenes normales solicitados. Sin embargo, debemos tener en cuenta, obviamente, que justamente hay marcadores no invasivos también de fibrosis. A la cabeza es el fibrotest. Utiliza 5 marcadores bioquímicos de suero para, obviamente, predecir la fibrosis, ¿no? El alfa-2, macroglobulina, actoglobulina, gamma-glutamitransfertirasa, bilirrubina total y la apoproteinema A1. Entonces, marcadores, como ven ustedes, acá van a ver marcadores de inflamación, que también no va a determinar el grado de fibrosis. Acá vamos a determinar, obviamente, la presencia o no de una hepatitis viral tipo C crónica. Va a haber inflamación en paredes a la fibrosis. Puede diferenciarse etapas de fibrosis, ¿no? Como la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y 4. 8 estudios, por ejemplo, el AURUS, ¿no? Nos ha determinado que van entre la fibrosis de 0.75 a 0.85 para diferenciar, ¿qué cosa? La fibrosis 0, fibrosis 1, F1 versus F2, F3, F4. ¿En qué me va a determinar este F0, F1, F2, F3 y F4? Entonces, F0 hay dudas si hay fibrosis o no hay fibrosis. F2 puede haber una leve fibrosis, pero F2, F3 y F4 sí podemos determinar que sí, ese hígado tiene parte de lo que es fibrosis. Si tiene F4, ya sabemos que es un paciente cirrótico y presenta fibrosis. Es el fibrotest. Miren ustedes acá marcadores no invasivos de fibrosis, fibrotest, y acá tienen valores ustedes, ¿no? Fibrotest van de 0.75 a 1, F4, miren, y así sucesivamente, ¿no? Cuanto más puntaje tengan en el fibrotest, tienen F4, y es la estimación del estadio de fibrosis, ¿no? Muy bonito es hacer este examen. Los marcadores, por ejemplo, F0, sin fibrosis, F1, fibrosis portal, F2, hay pocos sectos con fibrosis, F3, muchos sectos con fibrosis, y F4, hemos hecho presencia de cirrosis con presencia de, obviamente, de fibrosis
hepática. Y acá van a ver ustedes marcadores no invasivos, sigue el examen de fibrotest, valores de 0.0 a 0.1, 100% valor predictivo negativo para fibrosis significativa. Estudios de imagen, hemos hecho pobre sensibilidad para detectar etapas tempranas de fibrosis, alta especificidad en etapas avanzadas de cirrosis mediante los hallazgos hepáticos o datos de hipertensión portal. Y miren ustedes acá las técnicas que se han utilizado. Obviamente la circulación colateral, diámetro del vaso, hepatomegalia, superficie nodular, etcétera, etcétera, para determinar de acuerdo a su sensibilidad y especificidad. Relación lóbulo caudado o lóbulo derecho, miren ustedes, sensibilidad 43% y especificidad 100%, exactitud 79%. Entonces, lo que van. Elastografía, que es el último examen que nosotros realizamos, la elastografía mediante la resonancia magnética nos valora ¿qué cosa? La medición del coeficiente de difusión, nos determina la influencia por el estado de hidratación al estado metabólico del hígado, nos muestra una reducción en el hígado cirrótico, la sensibilidad de este examen de la elastografía casi alrededor del 86% y la especificidad 85%, y se realiza pocos estudios. ¿Por qué? Porque el estudio para hacer la elastografía cuesta más o menos unos 140,000 o 160,000 dólares la máquina. Y obviamente a veces no compensa el gasto que tú vas a invertir con los exámenes o la ganancia que tú puedes recuperar. Y acá la resonancia magnética, ustedes también para determinar el grado de fibrosis. Acá tienen la resonancia magnética con lo que es los datos para lo que es hipertensión portal. Y acá lo que ven ustedes, el FibroScan, que está dando bastante que hablar. Obviamente utiliza la elastografía transitoria, probada en pacientes con virus de la hepatitis C crónica. Puede diferenciar etapas de fibrosis de 3 a 4, ¿no? Obviamente de las etapas 0 a 2. Su certeza diagnóstica, miren, es razonable en el pacientes con NALF, es decir, pacientes con hepatitis no alcohólica, valor de corte de 7.9 kilopascales. Acá es el FibroScan. Doctor, ¿cómo se sabe? Es fácil, lo pueden realizar cualquiera. Entonces, ¿qué ponen? Es como un traductor para sacar una ecografía, pero a través de las ondas sonoras, yo lo pongo el traductor y comienzo, ¿qué cosa? A desplazar. Entonces, si llega un momento en que en alguna parte del hígado, obviamente, no sobrepasa los rayos, decimos, obviamente, cuánto de penetración tiene y cuánto de grado corresponde a la fibrosis. Es fácil de aplicación, pero es costoso el examen. Y acá tienen ustedes el FibroScan, diagnóstico de cirrosis, y obviamente las ventajas, obviamente, muestra directa de fibrosis, bien establecido el sistema de estiaje, evaluación de lesiones asociadas. Las desventajas son invasivas y dolorosas, obviamente la biopsia, que estamos hablando de la biopsia hepática, y acá marcadores séricos, como tienen ustedes las ventajas y no desventajas. En los marcadores séricos, ventajas, no es invasiva, fácil de repetir, no hay riesgos, sin contraindicación, se realizan en forma ambulatoria, fácil reproducible y en combinación, obviamente, con otros incrementa su rendimiento. Desventaja, incapaz de discriminar en etapas intermedias, marcadores no específicos, hay limitaciones como la artritis reumatoidea, el síndrome de Gilbert, hemodiálisis o cuando hay una inmunosupresión post-trasplante. Conclusiones, para que sepan ustedes, se debe destacar también que la biopsia hepática no es un estándar de referencia perfecto y su inexactitud puede ser responsable de la imperfección diagnóstica de métodos no invasivos cuando se intenta valorar a través de los estudios transversales. Las pequeñas diferencias en el AURUC no indican necesariamente que un modelo no invasivo tenga un rendimiento inferior a los demás modelos. También acá vemos, para terminar, los rendimientos de todos los métodos no invasivos en la última instancia deben estar comparados y evaluados mediante estudios de seguimiento longitudinal a largo plazo en base a los desenlaces clínicos relacionados con fibrosis hepática, tales como descompensación hepática, aparición del carcinoma hepatocelular y muerte de la causa hepática. Después, obviamente, pronóstico, después de una descompensación, la sobrevida, obviamente el 21% a 5 años, la escala de PUF, de Turcotte o la escala de Shey-Puff, es utilizada desde el año 1964. Tiene la desventaja de utilizar, obviamente, dos variables sugestivas, la encefalopatía y la citis, y tiene pobre discriminación para la gravedad.
Ahí está la clasificación del HPUF que hemos hablado nosotros. Y este es el puntaje, obviamente, de 5 a 6, con sobrevida, obviamente, al año 100%, sobrevida a 2 años 85, y van reduciendo. Y un CHAIPUF C, miren ustedes, puntaje de 10 a 15, sobrevida al año de 45%, y el sobrevida a los 2 años del 35%. Y obviamente el MERF, miren ustedes, que nos determina el tiempo de espera para el trasplante hepático en Estados Unidos, mayor, dice, más de 18,000 pacientes con cirrosis en lista de espera, miren, para trasplante hepático, y solo 5,000 órganos solamente se puede recuperar en un año. Surge el MEL, de acuerdo a una ecuación matemática que hemos hecho nosotros, y con nuestros valores del 9.5 logaritmo de la creatinina, esa es una ecuación que ustedes ya saben, les hemos detallado. Ahora, cuando nosotros encontramos una citis persistente y un sodio menos de 135, son factores predictivos independientes de mortalidad en el MEL, menos de 21%. Miren ustedes cómo influye bastante lo que es la apreciación con la escala de MEL. Eso sería todo con respecto a lo que es cirrosis hepática.